Hermanos, buenos días. Que el Señor me los bendiga. Qué bueno tenerlos en esta mañana. Y vamos a mirar lo que Dios nos va a enseñar hoy, porque tiene mucho que ver con lo que se avecina en el mundo. Vamos a mirar lo que ocurre con Pablo en su famosa visita a Atenas. Y para ello vamos a mirar Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 16 al 31. Y vamos a observar todo lo que Pablo vive y Pablo nos enseña con esa visita. Aquí Pablo no está en peligro de morir, no. Pablo está presto a dar una enseñanza sencilla, pero profunda, de lo que es el paganismo, de lo que él vivió allí en Atenas. Entonces, leyendo esta parte, vamos a mirar ese hecho. Dice Pablo en Atenas, y empieza con el título. Entonces leemos la palabra a favor de todos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabreero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. A lo que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y si así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Bien.
Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor, por tenernos en esta mañana acá delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos vas a enseñar que esos tiempos de antes son los mismos de hoy, Señor, solo con algunas diferencias. Te damos gracias, Señor, por los que estamos aquí presentes y te pedimos, Señor, que alumbres nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender esa palabra. Gracias, Padre bueno, porque dejaste tu libro, Dios, para que a través de él te conozcamos y te entendamos. Pues así, Señor, conocemos tu carácter y conocemos, Señor, el designio de cada uno de nosotros, como es la salvación. Gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué está viviendo Pablo? ¿Qué está pasando con Pablo? Pablo llega a Atenas en el tercer viaje, porque Pablo hizo 3 viajes misioneros, y en su tercer viaje llega a Atenas. ¿Por qué Atenas? ¿Por qué escoge esa ciudad? Aunque Grecia ya estaba en decadencia, ya Grecia empezaba a decaer, pero aún se mantenía el conocimiento de ellos. Y entonces dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿A quiénes esperaba Pablo? Pues Pablo esperaba a Silas y a Timoteo, porque esos eran sus compañeros de lucha y de viaje, y de sufrimiento y de peligro. Ellos eran los que lo acompañaban. Pero dice que él se enardecía, porque veía a la ciudad y al pueblo entregado a la idolatría. Es decir, Pablo se quería salir de la ropa. Pablo estaba furioso. Pablo estaba preocupado por lo que estaba viendo. Pero Pablo también sabía dónde estaba. Por eso él visita la sinagoga. Primero habla de la sinagoga. ¿Por qué? Porque allí había judíos. ¿Y cuál era el sentir de Pablo? Tal vez ellos ya adquirieron ese conocimiento. Tal vez ya el creer judío había sido permeado por las filosofías griegas y de los griegos. Entonces él iba a enseñarles, a discutir con ellos, pero también discutía con ¿quiénes? Con los filósofos del momento, con los epicúreos y con los estoicos. Bueno, para ellos era extraño lo que Pablo les estaba diciendo. Pero Pablo tenía que conocer muy bien ese ámbito, ese ambiente, porque Pablo sabía y conocía el griego. Luego él debía tener un conocimiento de lo que significaba la cultura helenística. Tenía que conocer todo eso, porque sin fundamento Pablo no iba a llegar allá. Pero Pablo tenía todo el fundamento para hacerlo. Vamos a mirar en qué se fundamentaban estas dos filosofías, porque había muchísimas. Por ejemplo, los epicúreos. Era una filosofía fundada por Epicuro, autor de esta filosofía, que utilizaba la felicidad como el remedio. ¿Para qué? Contra el dolor y el sufrimiento. Según ellos, el dolor y el sufrimiento se podía controlar a partir de la felicidad. ¿Pero en qué basaba la felicidad? En el placer. Hasta ahí les enseño porque hay otra serie de cosas que no... Pero hasta ahí el placer. Y bueno, entonces ya suponemos que era el placer para ellos. Pablo entonces conocía muy bien esto. Aparte de que entre los epicúreos había 2 personajes científicos, porque ya para ese momento había ciencia. ¿Cuáles eran? Leucipo y Demócrito. ¿Y esos personajes qué hicieron? ¿Por qué científicos? Porque ellos ya tenían un conocimiento de lo que significaba el átomo. Entonces ellos decían que el átomo era la unidad indivisible y constitutivo de todo ser. Pero para ellos, ¿qué era el ser? El cuerpo y el alma. Ellos no hablaban de espíritu. Para el griego, el cuerpo y el alma eran el ser. Y nosotros sabemos que no es así. El ser es cuerpo, alma y espíritu. Ellos no. Ellos decían que solamente el ser era cuerpo y alma.
que tanto el cuerpo como el alma estaban constituidos por átomos. Y entonces ellos se preguntaban, ¿y por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué miedo a la muerte? Si el día que el ser muera, desaparece tanto el cuerpo como el alma. ¿Qué significa? Que para ellos no había resurrección. Ellos no aceptaban esa resurrección en base a la nueva ciencia que se estaba fundamentando, porque ya es una ciencia física en la creencia del átomo. Eso era lo que ellos decían. ¿Qué decían los estoicos? Fundados por Zenón de Sitio, su doctrina estaba basada en el dominio y control de los hechos y cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Es decir, que con valentía yo dominaba todo eso. ¿Verdad que podemos? Dice el Señor que a Él no le sirve nuestra valentía, pero ellos consideraban que sí, que con eso podíamos dominar todo. Entonces fíjense dónde estaba Pablo y de qué estaba hablando, y de qué estaba diciendo, y qué pregonaba Pablo. Pablo hablaba del Señor Jesús y de la resurrección. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el Señor Jesús había muerto y había resucitado, y que ese sacrificio era válido por la resurrección del Señor y nos permitía a quienes creemos tener acceso a la vida eterna. Eso lo tenía muy bien claro Pablo, pero el pueblo griego no, a ellos no. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Y qué estamos viendo hoy? ¿No es lo mismo que de Pablo? Idolatría, paganismo, creencias a diestra y siniestra, angelología, nueva era, esoterismo, adivinación, agüeros. Es decir, eso pulula. Lo que vivió Pablo en ese tiempo lo estamos viviendo hoy. Pero ¿cuál es el problema? Que es que el hombre ha permitido eso. En las constituciones del mundo se lee que hay libertad de cultos. Es decir, es el hombre el que le ha quitado a Dios validez y poder, porque el hombre ya se cree poderoso y empieza a legislar sobre lo que no tiene que legislar. Dios dice que solo hay un Dios, no hay más. Y entonces miremos cómo continúa Pablo con esta situación. Bueno, a ellos les parecía algo extraño, y por eso dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué es un palabrero? Una persona que habla demasiado y sin fundamento. Entonces los griegos consideraban a Pablo hablador, charlatán, pero que no tenía fundamento, porque estaba basando su charlatanería en algo que ellos no admitían, en algo que ellos no creían. Pero pasa algo importante. Lo llevan al areópago. ¿Qué es el areópago? El areópago era una edificación de la cual hoy todavía existen algunas ruinas. El areópago es la edificación de encima, porque se suponía que esa edificación, que era el centro de la cultura, era como lo que hoy llamamos la Corte Suprema de Justicia. Entonces allá se reunían, ¿quiénes? Todos los filósofos, todos los sabios de ese momento se reunían allá. ¿Y a qué se reunían? Cuando había algún nuevo conocimiento o necesitaban rebatir algo que habían aprobado, se reunían allá. ¿Para qué? Para escuchar a quien iba a hacer la ponencia de la nueva creencia, o la nueva doctrina, o la nueva enseñanza. Él tenía que exponerla, y los sabios del momento tenían que darle aprobación o tenían que darle rechazo. Y entonces llevaron a Pablo allá. Pablo estuvo allá. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, ellos decían, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en un decir o en un oír de algo nuevo. Aunque trataban a Pablo de charlatán, ellos pensaban, bueno, vamos a escucharlo a ver qué tiene, vamos a ver qué nos va a contar. Y lo llevan allá. ¿Ellos qué estaban pensando? Que le iban a rebatir todos los conceptos que Pablo tenía, toda la creencia de Pablo se le iban a rebatir. Que eso era fácil, ir y quitarle a Pablo toda esa creencia que él tenía. Pero viene lo más esencial.
esencial. Viene lo más, pero antes leamos unos versículos para que sepamos por qué ocurrió eso. Jeremías 50:38. Jeremías 50:38. Dice Jeremías: sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con las imágenes. Entontecen, porque dice que se secarán las aguas. ¿A qué estará haciendo referencia a Jeremías? ¿A quién? ¿A la persona de quién? El Señor. ¿Qué espíritu hay en nosotros que nos ayuda al Espíritu Santo? Entonces, claro, si nosotros estamos dedicados a la idolatría y tengo una creencia diferente del Señor o del Espíritu Santo, pues tiene que hacerse a un lado. Entonces dice: sequedad de aguas y se secarán. Es decir, no tendrán al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las imágenes entontecen. Uno ve las procesiones y parecen autómatas, ¿cierto? Detrás de una imagen que no tiene fundamento ni que tiene razón. Entonces la gente va como autómata detrás de esa imagen, mirando y pensando lo que no deben mirar y lo que no deben pensar. Que en esa imagen hay una fe, que en esa imagen o con esa imagen se puede hacer algo. Pablo y Jeremías está diciendo: no se puede hacer nada, porque si leemos el Salmo 115 dice: tienen ojos, pero no ven; tienen manos, pero no palpan; tienen pies, pero no caminan; tienen orejas, pero no oyen; tienen nariz, pero no huelen; tienen boca, pero no hablan. Igual que ellos son quienes las hacen y quienes las adoran. Es decir, están muertos en vida. Están muertos en vida. Y continúa. Luego viene el Salmo 119. Salmo 119, versículo 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Está hablando David. ¿Y qué está viendo David? Lo mismo que está viendo Pablo: idólatras. Y David también se enfurecía de ver que las personas no creían o no buscaban a Dios y no cumplían con su palabra. Eso que está viviendo Pablo, fíjese que ya se había dicho, pero Pablo lo está viviendo, lo está sintiendo. Discutía en la sinagoga con los judíos, Gálatas 4:8, que vamos a Gálatas. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Servían a lo que no era Dios. Entonces recordemos los indígenas. Volvamos atrás en el tiempo. ¿A quiénes adoraban los indígenas? Al sol, la luna, las estrellas, la tierra. Ellos por naturaleza suponían un ser superior, pero entonces lo asociaban con el sol, lo asociaban con la luna y lo asociaban con la tierra, y aún con ciertos animales. Entonces dicen: no son dioses, ellos no son dioses. Y eso es lo que está viviendo Pablo. Y entonces Pablo dice que se quería salir de la ropa, de ver la ignorancia de la gente. ¿Y por qué lo hacen? Y entonces llevan a Pablo a la Areópago. Y allí Pablo ya tiene una idea de lo que va a hacer y de lo que va a decir. Porque Pablo empieza ese discurso que para nosotros podría ser, no, pero muy elemental, muy sencillo. No. Dice la palabra: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Por qué los tilda Pablo de religiosos?
porque levantan un altar por si acaso se nos escapó alguno que no conocemos. Por si acaso. Por eso dice al Dios no conocido. ¿Pablo conocía a Dios? Bien, ¿cierto? Y bien porque lo tuvo frente a frente. Entonces Pablo lo conocía. Y Pablo empieza ese discurso atacando la idolatría del pueblo griego. Idólatras. Ustedes tienen altares, tienen imágenes, pero de lo que no es Dios. ¿Recordamos cuáles eran los dioses de los griegos? Perseo, Zeus, Apolo, Artemisa, Hera, Eres, Atenea. Es decir, cantidad de dioses, y que estaban en un monte que se llamaba el Olimpo. Y entonces ellos, de cada dios, tenían un altar. Pero en la ciudad, por eso Pablo empezó a caminar y empezó a observar y se encuentra con eso. ¿Qué sabía Pablo? Que por lo que él estaba diciendo, seguro que iba a aterrizar en el aerópago. Allá iba a ir. Cuando él dice, de ese Dios no conocido es que les voy a hablar, ya Pablo tenía preparada la enseñanza, ya sabía lo que les iba a decir. Si nosotros hubiéramos vivido la misma experiencia que hubiésemos dicho, oye, espera hermano, que prepare, porque yo no he preparado nada. Pablo no necesitaba preparar, ya él tenía todo. Y simplemente con ver la descripción y sabiendo dónde iba a aterrizar, prepara su enseñanza. Y el contexto nos dice que Pablo le va a presentar a los griegos, y más que todo a los filósofos y a los científicos del momento, les va a presentar a Dios como creador, como salvador y como juez. Ya él tenía esa noción de lo que iba a enseñar. Y empieza ese discurso, como dijimos inicialmente, atacando la idolatría del pueblo griego, a ese Dios que ustedes no conocen. Pablo les dice, en medio de la idolatría que ustedes practican, me encontré con algo que para mí es valioso, pero que ustedes no conocen, no saben, no entienden. Pero yo les voy a enseñar lo que significa ese Dios y quién es ese Dios. Y entonces empieza ese discurso de la siguiente manera. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya les está diciendo que ese Dios que ellos no conocen y que Él conoce muy bien es el Creador. Les está diciendo que ese Dios tiene tanto poder que fue capaz de hacer la creación, el universo, con todo lo que tiene, solamente con decir, hágase, y todo se hizo. Pablo ya empieza a mostrarles. Miremos qué hacen los griegos. ¿Qué reacción toman ellos? Porque hasta aquí, pues solamente ha hablado Pablo. Y por ahí tal que otro filósofo. Dios hizo el mundo y cuanto en él existe, y por cuanto él es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Dice, él no vive en templos. Sus dioses sí habitan en templos. Él no necesita templos. ¿Por qué? Porque Él es tan grande que nada lo puede contener. Él es tan inmenso que nada lo puede contener. Por eso cuando decimos Dios es infinito, esa palabra infinito a Dios se le queda pequeña, porque Él es más que eso, Él es más grande que todo eso. Y entonces dice Pablo, Él no puede habitar en algo hecho por humanos, porque ahí solo habitan los dioses que han fabricado los humanos. Pero resulta que Él hizo todo. ¿Para quién? Para Él, ¿cierto? Dice, por Él y para Él. Y continúa. Dice, no habita en templos hechos de hombres, ni necesita que el ser humano satisfaga sus necesidades, porque Él no tiene necesidad. ¿Quién necesita? Nosotros. Él hizo la humanidad, Él hizo la creación para suplir todo lo que le faltaba. Él creó al ser humano, pero antes de crear el ser humano, hace un día a día
Y en ese día a día Él comienza a crear lo que nosotros íbamos a necesitar. Y necesitamos conocer ese día a día de la creación para ver con qué amor dispuso Dios esa creación para el ser humano. Es que el amor de Dios es tan grande que Él hizo todas las cosas con amor para nosotros, para que disfrutáramos, para que dirigiéramos y para que aprendiéramos. Y dice que Él no tiene necesidad de nada, pues Él es espíritu. Y nosotros somos carne. La carne necesita alimento. Nosotros necesitamos alimento, por eso Él preparó esa creación con todos los detalles y nos cuenta esos detalles en su día a día. Y entonces dice Pablo, Él no tiene necesidad, nosotros sí. Dios hizo la creación no para depender de la creación, Él no depende de nada ni de nadie. La creación sí depende de Él. La creación necesita de Dios. Y entonces eso es lo que les está enseñando Pablo a los griegos. Hechos 7, 48 al 50. Hechos 7. Dice: si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué está diciendo Dios? Que Él no cabe en lo que nosotros hagamos. Eso le está diciendo Pablo, le está recordando a los griegos. Es que Dios no cabe en los templos que nosotros hacemos. Y entonces diremos, bueno, ¿y por qué mandó a hacer entonces el tabernáculo? Es que el tabernáculo es una réplica de lo que está en el cielo. Y Dios mismo lo mandó a hacer. Y entonces en lo que Dios mandó a hacer, Él puede habitar, porque Él quería estar en medio de su pueblo. Hoy pasa lo mismo. Por eso les dice Pablo, no habitan en los templos que construyamos, solo en lo que Él mandó a hacer. Y continúa Pablo esa enseñanza acerca de ese Dios que ellos no conocen. Dice: ni es honrado por manos de hombres como necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice, de una sangre. Pues Pablo está diciendo que nosotros venimos de un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Adán. Nosotros somos descendientes de Adán. Pero también por ser descendientes de Adán, ¿qué arrastramos? Un pecado. Pero Dios dice, de ese linaje, de esa sangre, hice todos los demás. Hizo a todos los demás. Pero entonces quiere decir que Dios ya terminó la creación. No. Acuérdense del salmo que dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Cuál? Salmo. Dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea que en cada acto de creación, de formación de un ser humano, Dios está creando. La creación no ha terminado. El plan de salvación tampoco ha terminado, porque cada ser que está llegando al mundo tiene que ser incluido en ese plan de salvación. ¿Y dónde está el Señor Jesús? ¿Está sentado a la diestra del Padre y estará de vacaciones? No. Dice que Él está orando y rogando y clamando por quienes hemos creído nos sostengamos, y por quienes no han creído, crean. O sea, Él está ya clamando delante del Padre. Por eso Juan en una de sus cartas dice, abogado tenemos para con el Padre.
¿cierto? Cada vez que nos equivoquemos, allá tenemos un fiscal, alguien que nos va a acusar. Pero también es cierto que tenemos un defensor. Y no es cualquier defensor, es el mejor. Y Él está ya defendiéndonos. Él está ya evitando que el fiscal nos acuse y Dios tenga que tomar decisiones, porque Dios no le presta oídos al acusador, Él le presta oídos al defensor. Y por eso nosotros podemos estar seguros en que Él está ahí clamando por nosotros. Entonces la salvación todavía no ha terminado. Y entonces les dice Pablo, hizo las naciones y les fijó límite. Es decir, él sabía dónde iba a ubicar cada nación. Él conocía los tiempos, qué naciones iban a surgir, qué naciones iban a caer, qué naciones se iban a sostener en el mundo. Por eso hay naciones poderosas, por eso hay naciones débiles. Entonces, por eso hablamos de un primer mundo, de un segundo mundo y de un tercer mundo. Y según la política, nosotros decimos que somos tercermundistas. ¿Cierto? Es decir, el montón. ¿Cierto? El montón. Dios dijo que no. Que aunque estuviéramos aún en decadencia, Él está ahí. Él está ahí. Él nunca se apartó, ni se ha apartado, pero llegará ese día. Entonces, el Señor sigue mostrando, Pablo sigue mostrándole a los griegos al Señor como Salvador, como Creador. Dice, de ya, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle. ¿Cómo así? ¿O sea que yo puedo tocar a Dios? No. Imaginémonos cuando hemos llegado a un lugar y estamos a oscuras y de noche y no conocemos el lugar. ¿Qué hacemos? Estiramos la mano, ¿cierto? A ver si encuentro algo. Entonces Pablo dice, por si acaso lo pueden tocar. ¿Qué está diciendo? No lo pueden tocar. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué les dice Pablo a los griegos? Miren lo que les dice. Aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos. ¿Dónde está Dios? En todo lugar. En todo lugar. Ellos no sabían eso y Pablo les está diciendo, es que Dios está aquí. Dios está cerca de nosotros, cerca de ustedes. El problema es que ustedes no lo conocen, no entienden, pero Él les está enseñando. Y continúa diciendo algo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué le está diciendo Pablo a los griegos? Es que la creación Dios la hizo dentro de Él mismo. Uy, ¿cómo así? Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1, 15 y 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿qué significa en? Dentro. Es decir, Dios hizo la creación dentro de Él porque no había espacio. Acuérdense que antes de la creación solo estaba Dios. Solo existía Dios, no había nada más. No había otro lugar. Entonces Dios hace la creación dentro de Él mismo. La ciencia jamás podrá decirme qué había antes de la creación, porque la ciencia no cree en Dios. Siendo que la ciencia fue dada por Dios para que reconociéramos el poder que Él tiene. Pero Él nos permite eso y entonces nosotros ¿qué hacemos? Dios no existe. Dios no existe. Borramos a Dios de un plumazo. Cuando Él me está permitiendo conocer para que lo honremos, para que lo dignifiquemos, para que reconozcamos todo por todo lo poderoso que es Dios. Y entonces la ciencia hace todo lo contrario. Jamás podrá decirme qué había antes de la creación y jamás podrá decirme en qué lugar la hizo. Pero Pablo nos está diciendo es que la creación está dentro de Él, estamos dentro de Él, por eso en Él nos movemos, en Él comemos y en Él somos, estamos dentro de Él. Por eso Pablo dice, está en todas partes. No lo podemos ver, pero sabemos que está aquí poniéndonos cuidado a ver si estamos diciendo lo correcto o estamos hablando mentiras.
Él está pendiente de todo. Él no duerme. Él no necesita descansar. Y eso les está enseñando Pablo. Mire, es que ustedes y nosotros y toda la humanidad están dentro del mismo Dios. Por lo tanto, el universo sí tiene límites. Y los límites son el Dios mismo. Eso se lo está enseñando Pablo a los griegos. Y continúa Pablo con esa enseñanza. Fíjate que es sencilla, pero porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Es decir, ¿qué les está diciendo Pablo ahí? ¿Qué les estará diciendo Pablo? Si esto es verdad, o sea, que estamos en él, dice, si esto es verdad, no debemos llamar a Dios un ídolo, que un grupo de hombres haya hecho de oro, de plata y de piedra esculpida. Dice, esos no son dioses. Esos no son dioses. Son simplemente figuras de algo que pensamos que es un Dios y que tienen poder, pero ese poder no se lo ha dado Dios. ¿Quién le dio el poder a la imagen? El hombre. Soy yo el que le estoy atribuyendo poderes que la imagen no tiene. No tiene nada. La imagen es un ser muerto. Pero los que los hacen y los que los adoran están muertos. Por eso esa palabra dura. La imagen entontece. La imagen castra nuestra mente. No nos deja ver más allá. Eso es lo que eso que Pablo está exponiendo aquí, Pablo está viviendo, y lo que estamos viviendo hoy. Lo mismo. Y entonces vemos a la gente detrás de una imagen, uno siente pesar. Afortunadamente yo nunca lo hice, ni de niño. Pero uno ve a la gente y dice, ¿qué le darán a eso? ¿Qué sentirá una persona detrás de algo que no es? Cuando yo sé que Dios está en todas partes y está presto a escuchar mi solicitud, mi pedido. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, esas imágenes que se hicieron antes no tienen validez. Lo único que tiene validez es que ustedes se aparten de esas imágenes, dejen los ídolos a un lado y reconozcan que Dios es el Todopoderoso y que Él puede perdonar mi pecado. ¿Qué les está diciendo Pablo? Ese Dios que creó el universo, ese Dios que nos hizo y en el cual nos movemos, vivimos, comemos y sentimos, es el mismo Dios que nos perdona. Ahí se lo presenta como Salvador. Mire, es que ese Dios es el que salva. Ese Dios es el que vino y dio su vida por todos y cada uno de los seres humanos. Por los que estaban en ese tiempo, por los que estamos hoy y por los que faltan por venir. Ese Dios que creó el universo, ahora es el Dios que nos salva. El Dios salvador. Por eso dice, arrepientan. Ahora nos tenemos que arrepentir. Reconocer que estamos mal, que andamos mal. Y continúa Pablo. Dice, por cuanto estableció un día, ¿para qué? Para juzgar. Lo presentó ya como creador, lo mostró como salvador, ahora lo muestra como ¿qué? Como juez. Vendrá a juzgar, vendrá a valorar lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Por cuanto estableció el día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Qué creen que pasó cuando Pablo dijo eso? ¿Qué creen que pasó? Todo el mundo se burló. Todo el mundo, Pablo, usted está loco. ¿Por qué? Porque ya Pablo nos había enseñado que ellos no creían en la resurrección. Entonces, Pablo, usted está loco, ¿cómo le ocurre? Por eso le dice, te oiremos otra vez hablar de esto. Te oiremos.
Pero resulta de que el Señor dice por allá que la palabra es lanzada, pero no vuelve vacía. Miren lo que pasa. Pablo les anuncia que el Señor resucitó y Pablo era testigo, porque Pablo lo tuvo cara a cara. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Más que algunos creyeron. Entre los que estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea, hubo gente que prestó oído. ¿Algún filósofo, algún científico refutó a Pablo? No. Simplemente se burlaron porque ellos tenían un conocimiento errado sobre la resurrección. Dicen, no, Pablo, usted está loco. Nosotros sabemos que el cuerpo y el alma son átomos, el día que muramos todo desaparece. Resulta que no es así. Porque ellos están comparando al ser humano con un ser animal. Acuérdense, cuando estudiábamos filosofía en el colegio, nos decían que el hombre era un ser racional, un animal racional. Y entonces que la única diferencia entre los animales y nosotros era que nosotros pensábamos, los animalitos no. Y si somos animales, no podemos tener pensamiento. Pero nosotros sí tenemos pensamiento, porque es que el ser que nosotros conocemos está compuesto por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Ellos decían que no. Entonces ellos, en medio de lo que escucharon hablar, muchos, esa palabra les llegó a muchos, por eso muchos se convirtieron, no fueron poquitos. Nombra a algunos importantes. Por ejemplo, el Areopagita era el que cuidaba esa edificación. Nos habla de Damaris y de otros con ellos. O sea, fueron bastantes. Pablo no salió solo de ahí. Pablo salió con mucha gente. Pablo salió con mucha gente. ¿Qué pudo haber pasado tiempo? Resulta que Pablo discutía con los judíos porque acuérdense que había dos corrientes: fariseos y saduceos. ¿Qué diferencia había entre unos y otros? Los fariseos le habían añadido a la palabra, mientras que los saduceos le habían quitado. ¿Por qué? Porque los saduceos abrazaron la filosofía epicúrea. No hay resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Ya sabemos por qué. No hay resurrección. Y cada vez que hablaban con el Señor, atacaban esa parte. Pero ¿cómo así? Si nosotros vamos a morir y desaparecemos para siempre de la paz del mundo y de la paz del espíritu, de la paz espiritual, allá no va a haber nada. ¿Cómo nos vienen a decir que vamos a resucitar? Ahora, ¿ellos no sabían de la resurrección? Sí, porque ellos vivieron y vieron al Señor. Y entonces abrazan una filosofía que no es. Hoy no pasa lo mismo. Hoy la iglesia ha sido permeada por conocimientos y por costumbres y cosas del mundo. Hasta la nueva era la metimos a la iglesia. ¿Cómo? Pensamiento positivo. ¿Cómo? Sí, declare. Alguien decía, Dios no nos mandó a declarar, el Señor no nos mandó a declarar, el Señor nos mandó fue a orar. Entonces mezclamos el evangelio con cosas del mundo. Y Pablo habla de eso. Pablo dice, no es un evangelio pervertido el que se tiene que aprender, es un evangelio puro. Porque es que el evangelio es el Señor mismo. Y si somos salvos es por el Señor y por su evangelio que está representado en el mismo. Entonces fíjense cómo estamos mezclando al Señor con el mundo. ¿Estará contento el Señor con eso que estamos haciendo? No. Porque estamos conociendo un evangelio torcido y Pablo llega a sacar a esta gente de la ignorancia. Lo único que le faltó a Pablo fue decirle ignorantes. Pero con lo que estamos haciendo, nosotros sí que lo somos. Y tenemos una palabra y tenemos una guía para dirigirnos, que es la palabra. Por eso Pedro dice, la profecía más eficaz y más cierta está en la palabra. Si yo quiero profecía, lea la Biblia.
Ahí hay profecía para todo y para todos. Entonces hoy estamos viviendo y vamos a vivir una época de paganismo puro. De paganismo puro. Donde la gente no entiende, donde la gente no cree, donde la gente no conoce a Dios. Y Pablo presenta a ese Dios para que lo conozcan y para que lo conozcamos. Por eso Pablo con los hijos se lo presentó, creador, salvador y juez. Bueno, o entiende o no entiende, le digo Pablo, entiende o no entiende. Pero bueno, menos mal que la gente entendió. Y muchos se convirtieron. Y eso es lo que el Señor espera. Y que nosotros no nos hagamos partícipes de esas fiestas paganas. Porque el Señor dice, apártese del ídolo. Eso no tiene validez, eso no tiene vida. Busquen al verdadero y único Dios. Eso es lo que Dios manda. Eso es lo que Pablo nos dice. Dios mandó, apártense de los ídolos y conviértanse, arrepiéntanse. Y nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero nosotros buscamos a Dios cuando hay problemas. Entonces, hay un Dios desconocido al que ellos le adoraban, y parece que algunos en esta época hacen lo mismo. Buscan a ese Dios, pero no saben quién es. Tampoco saben dónde está. Y Él está al lado nuestro, ahí, certifica, esperando que lo busquemos. Por eso Pablo dice, que lo busquen, que lo adoren. Así sea a tientas. Háganlo, a veces lo pueden encontrar y Él está ahí nomás, ahí está. Entonces nosotros hoy sabemos dónde está Dios, sabemos cómo buscarlo, debemos tener seguridad. Pero hablamos de que tenemos que movernos por fe, pero ¿qué es movernos por fe? ¿Qué será eso? Cuando Dios está en la mente, lo entendemos y lo conocemos, nos movemos por fe, porque entiendo y conozco a Dios y sé quién es. Cuando tenemos a Dios en las emociones, en el corazón, actuamos por vista, no conocemos ni entendemos a Dios. Por eso me baso en lo que veo. Por eso la iglesia de hoy está moviendo las emociones de la gente, porque es más fácil mover las emociones que la fe, porque la fe es firme y la fe me lleva a creer con firmeza en lo que es y en lo que hace Dios. Pero cuando me muevo por emociones, entonces todo lo que hacen los demás lo tengo que hacer yo. Todo lo que debo hacer, lo hago. Y Dios me dice, así no es. Porque la fe debe estar puesta en lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no vemos? Al Señor Jesús. Un día lo vamos a ver, sí. Por eso el Señor dice, dichosos los que sin ver creyeron. Le da más valor, porque muchos lo vieron, lo tuvieron, vieron lo que hizo, pero no creyeron. Entonces usted escoge, cree o no cree, ya sabe. Amén. Amén. Bueno, ¿qué le podemos añadir? ¿O qué faltó? ¿Qué cree usted que le faltó a esto para que quede completo? ¿O qué le enseñó Dios? Me movió mucho hoy la palabra que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. El hecho de que Dios de que nosotros estemos dentro de Dios, nuevamente muestra el amor tan grande de Dios, de querernos cobijar, de querernos tener junto a Él. Igual que uno con un hijo que quiere protegerlo, que quiere cuidarlo, que quiere estar pendiente, qué está haciendo, qué hizo, si comió, si no. Igual yo considero que ahí el Señor nos está mostrando que estamos dentro de Él porque Él nos está cuidando y nos está protegiendo y quiere lo mejor para nosotros. Entonces aún así nosotros seamos
tan ingratos, nos portemos tan mal a diario, aún así Él dice, vengan que yo los protejo, yo los quiero, estén acá conmigo, que yo quiero que vuelvan. Entonces, pues... Dios tiene límites, acuérdense. Dios tiene límites. ¿Qué dijo David cuando se salió de los límites? Fuera de ti no hay bien para mí. ¿Quién más? Pues hoy con la enseñanza, Pablo, por medio de esto que nos da a conocer hoy, nos da como un proceso sencillo en el cual nosotros también podemos llegar a tocar a muchas personas. Simplemente de una manera muy fácil presentarlo al Señor como Creador, Salvador y juez. Obviamente de una manera sencilla nosotros podemos intervenir de pronto en muchas personas que tenemos a nuestro alrededor. A veces no sabemos cómo abordarlos, pero hoy Pablo nos da una enseñanza, preséntelo de esta manera, sencilla, y con eso ya estamos dando toda una presentación o una imagen perfecta del Señor en solo 3 pasos. Y pues muy llamativo el último versículo donde dice, mas algunos creyeron. En ocasiones a nosotros nos preocupa, ¿será que lo que nosotros vamos a decir sí va a servir o no? Indudablemente la palabra nunca va a llegar sola. Entonces, yo mirando esto digo, es sencillo presentar al Señor de pronto en esos espacios en los cuales, y más ahorita que se acerca la Semana Santa, que hay tanta idolatría, es sencillo, simplemente presentarlo con un simple versículo, ¿cierto? O con nuestras propias palabras como Creador, Salvador y Juez, y tener la absoluta certeza de que algo va a quedar en esas personas. Es que Pablo estaba en medio de gente letrada, gente estudiada, y dice que no lo refutan. Simplemente se ríen cuando habla de la resurrección, pero Pablo sabía lo que estaba hablando. Y lo que la hermana dice es que la palabra queda, algo queda, algo queda. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién más? Pues aquí Pablo nos recuerda que debemos de conocer. Cuando nosotros conocemos al Señor, pues aquí vemos cómo Pablo nos recuerda que debemos de conocer, de estudiar la palabra, de ver ese Dios maravilloso como creador, como sabe a la gente, a los que están afuera, los que están apartados, digamos. ¿Cómo podemos hablar del Señor tan fácil, tan sencillo, que a veces como se ven ahora nos enredamos? Y es un Dios grande, maravilloso, pero es un Dios sencillo, del cual le podemos presentar al mundo. Por eso es necesario que todos los días estemos estudiando la palabra, aprendiendo para poderlo presentar, porque a veces nos atontamos por lo que vemos, nos dejamos llevar por lo que vemos. Este es el tiempo en el que ahora el Señor nos invita a conocerlo de verdad, para presentarlo al mundo como lo que Él es. Otra cosa que observamos es que Pablo no se puso a pelear ni a contender, simplemente tomó la línea, la siguió y nadie lo refutó. Así de fácil. Por eso la palabra es tan sencilla, ese mensaje es tan sencillo y tan fácil, que es la manera como tenemos que presentar a Dios. Él llegó y les presentó a ese Dios que ellos no conocían. Porque mientras ellos estaban pensando, de pronto hay alguno que nos escapa, Pablo les dijo, esta es. Y Pablo hablaba y dice, allá no tuvo. Ellos
después le voy a preparar. No, Pablo lo llevaron allá y allá estuvo. Y le dijeron, hable y habló. Eso nos muestra que nosotros también, cuando tengamos ocasión, hay que hablar. Pero es que no estoy preparado. No, mire, ya sabemos cómo presento a Dios Creador, cómo presento a Dios Salvador y cómo presento a Dios Juez. Algo sencillo, algo elemental, algo que no se nos sale a nosotros de lo que tenemos aquí. Es decir, nosotros tenemos más que eso. Entonces nos va a quedar mucho más fácil hablar de lo que es el Señor, de lo que hace y de lo que va a hacer. ¿Alguien más? Para terminar. Hoy Dios nos enseña también, y me llamó la atención cuando habla que el único templo que Él mandó a crear fue el tabernáculo, precisamente porque ahí nos está mostrando al Señor Jesús. Y en el momento que nosotros creemos, ya nosotros somos el templo. Es el único templo donde Él va a habitar. La última, ¿quién? Bueno, Cristina. Y nos recuerda que los templos hechos por el hombre no tienen validez. Él no necesita templos que le construyan por las manos del hombre. Y solo es cuando nosotros nos disponemos a Él, a escuchar su palabra, a leer su palabra, Él vendrá a nosotros cuando le conozcamos. Y lo más importante, que le creamos, que Él es el único Dios, no hay más dioses, es el único. Bueno, ya. ¿Quién hace la oración por esto que acabamos de escuchar? Para que cuando tengamos esa ocasión de hablar, hablemos. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la enseñanza que nos das. Nos recuerda, Señor, que necesitamos conocerte cada uno, Señor. Pues Pablo te conocía, Señor, y con convicción habló, y no se detuvo, Señor, al darte a conocer. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a entender que no podemos confiar en ídolos, ni nada hecho por las manos humanas, Señor. Perdónanos porque en otro tiempo lo hacíamos, Señor. No te conocíamos, estábamos como esos filósofos, tal vez, Señor, sí conocer. Pero hoy, Señor, que tú nos has dado la oportunidad de conocerte, y lo estamos haciendo, te pedimos que nos ayudes a entender a otros, pero también a enseñarles. No a pelear, no a criticarles, sino llevar ese mensaje con amor, Señor. Como presentó esa defensa Pablo, Señor. Con convicción, lleno del Espíritu Santo, con esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Y no se detuvo ante las burlas ni ante el conocimiento de esos hombres, sino que Él sabía quién eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que un día volverás. Y tú, Señor, vas a juzgar por lo que hayamos creído en ese Creador, si hemos dependido o no del Salvador, del que tú enviaste, el Señor Jesucristo. Y estaremos frente a ti, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes y que cada uno, Señor, podamos presentarnos ante ti con un corazón agradecido, con ese amor, Señor, con algo de ese amor que tú nos has dado. Señor, oramos por esta ciudad. Te pedimos perdón por la idolatría que se hace a diario, Señor, por la brujería, la hechicería, todos los pactos que se hacen en esta ciudad y se hacen sin ti, Señor. Ten misericordia, como iglesia oramos, Señor. Como iglesia te pedimos misericordia, guarda las montañas, el río, Señor, que pasa por nuestra ciudad. Ten misericordia y no permitas que ningún desastre natural venga contra Pamplona, Señor, a causa de la idolatría. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que limpie los aires. Perdona, Señor, porque aún a los niños, Señor, los involucran en la idolatría. Aún desde pequeños los consagran sin ellos saber, Señor. Te pedimos misericordia. Hoy oramos al Dios vivo, Señor, y te pedimos que los visites y que muchos en este tiempo crean
Que muchos en este tiempo sean alcanzados para ti, bendito Señor. Añade a la iglesia a todos los que han de ser salvos, Señor. En Pamplona, en Colombia, Señor, en cada nación, te pedimos que añadas todos los días los que han de ser salvos, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Ahora vamos a terminar la oración por los que estamos aquí presentes. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por todos y cada uno de los que estamos esta mañana acá. Por los que tú, Señor, has traído para que entendamos y conozcamos, Señor amado, quién eres, lo que haces, lo que has hecho y lo que harás. Gracias, Señor, porque hoy nos permites conocer cómo de manera sencilla podemos enseñar, podemos aprender, Padre bueno, para que nos afirmemos en ti. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido conocer hoy, por lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, porque no debemos tener miedo, pues tú, Señor, eres nuestro ayudador, eres nuestro guardador, eres nuestra fuerza, bendito Dios. Gracias, Señor, en esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.